estamos con un entendido en inteligencia artificial que no sé si hoy va a hablar de inteligencia artificial, ¿sí o no, Sebastián? No, no mucho. Sebastián Acevedo, ¿de qué vas a hablar, Sebastián? Bueno, bienvenido. Sí. Hola, Seba. Buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias. Bueno. No le dijo la mami. No dijo la mamá. no Ya lo voy a dijo la decir, ya en mamá. algún momento se escapa, Se seguro. le escapa, se le Esto escapa. es para que la audiencia lo sepa y para que los televidentes también. Ajá. Este chico que va a hablar de inteligencia artificial es el hijo de la Tana. Sí, pero hagamos de mi cuenta bebé. que no. Que sabe mucho. Sí. No, No, aquí no por hay la que hacer de tana. cuenta que nada. No, por supuesto, pero por eso queremos generar como para que se entienda, es un re profesional. Es más, la columna pasada fue re interesante cuando contó esto del trabajo remoto, Ajá. ¿no? La generación de los trabajos remotos, que viene Sí. muy bien. Bueno, Pero ¿y yo hoy de qué vamos de a los hablar? nómades Sí. digitales. En ese Hoy momento. vamos a hablar de ciencias de la decisión. Lo que en inglés se dice decision science, en español no suena tan bien, ¿no? Es como que es una ciencia, eso de dónde viene, pero resulta que es un espacio que tiene muchísima investigación y que existe porque básicamente se empezaron a dar cuenta muchos investigadores en las últimas décadas que los humanos tenemos muchos problemas a la hora de tomar decisiones y nos perdemos de mucha utilidad, digamos, y además nos juzgamos después. Entonces la idea es... O sea, ¿podemos aprender a pensar mejor y a tomar mejores decisiones? Sí, mucho mejor. Y no solo a tomar mejores decisiones, sino también a... No estoy prometiendo que yo acá voy a ayudar a que la gente Sí. aprenda. Pero se puede aprender, se puede. Y sobre todo a no juzgarte incorrectamente después de que tomaste una buena o una mala decisión, digamos. Bueno, eso te iba a preguntar, porque Seba, arrancaste diciendo tomamos malas decisiones. ¿Cuáles serían las variables que aparecen para tomar esas malas decisiones o que nos achican el espectro a la hora de ver las opciones? Porque me parece que lo que se elimina son opciones cuando uno decide mal. Sí. ¿Y por qué elimina esas opciones? Uy, hay un montón para decir sobre eso, perspectivas y demás. Lo primero que hay que decir es que buena parte de la investigación lo que estuvo remarcando es una división entre dos sistemas de cómo, en general, cómo opera el cerebro, que es un sistema más automático, un sistema que ahorra mucha energía. ¿Sí? Y con ese sistema, por ejemplo, nos levantamos, vamos al baño, tiramos la cadena, subimos, bajamos la tapa, lo que sea, sin pensarlo. Y tiene sentido que el cerebro no esté preguntándose cada vez que estás haciendo eso. El famoso automático. Exacto. Y hay otro sistema, o otra parte del cerebro que procesa las decisiones más conscientes, que son más difíciles, como a dónde me quiero ir de vacaciones, me quiero casar o no, voy a ir a esta fiesta o no, cuando te sentás de hecho a pensarlo. Bien. Y resulta que el sistema más automático tiene un montón de sesgos, un montón de heurística, de atajos que toma, que nos generan problemas a veces. En general están bien, porque ayudan. Definime sesgo. No todo el claro. mundo sabe que vos hablas mucho del sesgo y uno lo interpreta, pero ¿qué es un sesgo? Ahí va. El sesgo es un error sistemático. Es cuando sistemáticamente te equivocás en una dirección. Vos podés equivocarte, pero podés equivocarte aleatoriamente Sí. en una dirección o en la otra, o de manera sistemática. Por ejemplo, digamos que yo soy clasista, ¿no? Y que tengo algo en contra de la gente que considero de clase baja, que tiendo a subestimar sus capacidades en el empleo. Imaginémonos esto. Me llegan varios currículums y si yo sistemáticamente tiendo a subestimar, a equivocarme con la persona que parece que vive en un barrio más pobre, entonces ahí tengo un sesgo. Ahora, si yo me equivoco, algunas veces subestimo, algunas veces sobreestimo sus capacidades, no es un sesgo, es que me estoy equivocando. Claro. Eso se llama varianza. Entonces me equivoco en las dos direcciones, pero en promedio le pego. El problema del sesgo es que sistemáticamente alguien sale perdiendo. O que sistemáticamente nos equivocamos en la misma dirección. Por eso en el mundo de inteligencia artificial, y ahí sí conecta, el problema no es que un algoritmo se equivoque necesariamente, o lo mismo nosotros. El problema es cuando sistemáticamente te equivocas en una dirección y amplias ese problema. Esa desigualdad, si tenés un sesgo, la estás amplificando. La estás retroalimentando. Exacto, exactamente. Entonces el sesgo, típicamente uno cuando toma una decisión quiere no tener esos problemas y para dar un ejemplo, hay un sesgo muy común que se llama el sesgo de confirmación. Es el sesgo por el cual los humanos le damos mucho más peso a la evidencia que confirma lo que creemos que a la que lo rechaza. Entonces nosotros tenemos desafíos de aprendizaje todo el tiempo, ¿no? Nosotros estamos todo el tiempo juzgando a ver si estuvo bien o mal esta decisión de este político, a ver si estuvo bien o mal esta decisión de ir de vacaciones a ese lugar o tomar este trabajo. El sesgo de confirmación lo que hace es que ante la multiplicidad de puntos de información que te llegan, vos priorices la que no le genera disonancia cognitiva a tu cerebro.
Entonces nos molesta mucho menos escuchar lo que ya veníamos Que creyendo. no necesariamente es la correcta. también. Para, 100%. Está vinculado a la comunicación. Bueno, justamente mira, estamos reconectadas, Tana, porque, por ejemplo, hay muchísimos estudios en lo que tiene que ver con la opinión pública y conocida en la opinión pública, justamente que lo que trabaja es esto, digamos, los espacios donde uno justamente reconfirma aquello que cree, ¿no? Exacto. Y que las redes sociales tienen mucho de esto, o los grupos de las redes sociales tienen mucho de esto. Uno, a ver, ayúdame a pensar esto y pasarlo a lógica radiofónica, si se quiere, o a lo coloquial que uno puede proponerle a la audiencia y a los televidentes también. Los amigos de Facebook más o menos piensan como uno, y si no, bueno, no son amigos o los eliminamos. Los cancelamos. Los cancelamos Hablamos en de eso. algún punto. Esto es lo que contabas recién, tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo uno construye relaciones y simultáneamente toma decisiones y se relaciona con gente, mirá el lío que estoy armando, pero a ver, y se relaciona con gente que confirma esa decisión por más errada que esté. Sí, vos ahí tenés varios temas, ¿no? Tenés varias fuentes. Vos mencionabas una que es la diversidad de tu red. Sí. Entonces, qué tan diversa es tu red define la información a la que accedes y eso limita tu perspectiva. Por ejemplo. Hay otras cosas que limitan tu perspectiva, como tus lealtades. Hay cosas más psicológicas, más de fondo, que uno tiene lealtades con ideas, con personas y demás, que nos complican mucho ver una perspectiva diferente. Sí. Eso es un trabajo mucho más difícil que solamente ampliar tu red de amigos. Exactamente. Y después tenés otras cosas que entran en juego, que es ya algoritmos de hecho que optimizan tus clics, optimizan tu engagement con la red social, y para eso intentan mostrarte lo que creen que te va a gustar ver y lo que creen que vas a cliquear. Entonces ahí hay otro problema que no necesariamente responde A al la individuo, decisión. sino a la plataforma. Claro. ¿No? Entonces por eso esta creación de burbujas que se cree que generan las redes sociales, porque bueno, pues justamente lo que optimiza ese algoritmo, y esa es una de las cosas, nosotros hace un par de semanas hablamos de los diferentes riesgos de la inteligencia artificial, ¿no? Sí. Hablamos de los sesgos, el Sí. error sistemático. Hablamos de cuando un algoritmo anda mal y cuando, por ejemplo, en un coche autónomo termina chocando a alguien porque no se dio cuenta que era una persona, ¿sí? Claro. Este problema es un algoritmo que anda bien, pero que está optimizando por algo que no queremos como sociedad, ¿no? Está optimizando por ese click, por ese engagement. Y eso viene al costo de generar esa burbuja ideológica de que uno no se expone a suficiente diversidad de ideas. Claro. Entonces ahí es otro, justamente me parece que ejemplifica muy bien estos sesgos estos riesgos que puede tener la inteligencia artificial. En el sentido, ese es un algoritmo que funciona muy bien y genera mucho dinero y genera un montón de conveniencia. Pero no necesariamente es lo que queremos como sociedad optimizar con algoritmos. Claro. Así que bueno, es otro Después ejemplo. para la opinión pública lo podemos charlar en otro momento, porque aparte las investigaciones sobre opinión pública se sirven mucho de la inteligencia artificial, de la Big Data y demás, pero bueno, ya voy a abrir demasiado y nos metemos como en hay otro mucho. tema. Pero es súper interesante esto de cómo uno se rodea a la hora de... Pienso en lo que estábamos hablando de las elecciones y cómo uno se achica a la hora de elegir y demás. Hasta cuando no aceptamos, cuando nos equivocamos, esto de, bueno, obtener la reconfirmación del otro lado, que no estábamos tan equivocados de ¿Y qué última. hacemos con esos sesgos? Claro. Es difícil. Cuando te haces consciente, empezar a pensarlo, idealmente tener gente que te puede hacer las preguntas correctas alrededor. Y después hay otras cosas. Tenemos algunos otros problemas que se pueden resolver de manera más clara. Por ejemplo, yo antes le contaba a mamá en casa sobre, Esto ya lo escuché. sí, sobre el fenómeno que se le llama resulting, que es no sé si existe un término en español porque es bastante nuevo, pero es juzgar una decisión en base al resultado. Entonces imaginemos el ejemplo en el que a mi mamá le gusta navegar el fin de semana, le gusta salir a navegar el sábado, etcétera. Pero también me gustó. Bien. pero también le gusta ir al cine con amigos y ir a almorzar, ¿no? Entonces Bien. tiene dos alternativas, pero imaginemos que tiene que elegir el jueves, ¿sí? Perfecto. Y el jueves a ella le gusta un poquito más navegar, imaginemos, ¿eh? Le gustan las dos, pero le gusta un poco más navegar. Imaginemos que el jueves ella ve el pronóstico y dice 70% de probabilidad de lluvia. Y que el pronóstico es confiable. Cuando te dice Bien. 70, hay efectivamente un 70% de probabilidad de que llueva. Ella decide, ¿qué va a decidir? Ir al cine. Con las amigas, claramente. Probabilidad, bueno, Sí. piensa de manera probabilística y Bien. dice, bueno, me voy al cine. El raciocinio puesto ahí, todo. Vaya. Se levanta el sábado, Sí. 10 de la mañana, el día está perfecto, No abre el llueve. pronóstico actualizado, Falló el Winguru, Tana. 0, exacto. Pronóstico actualizado, 0% de probabilidad Eso de porque lluvia. no escuchó el pronóstico en aire de Santa Fe. Exacto.
Pero bueno, con la nueva información, Sí. ¿qué pasa? ¿La decisión fue buena o fue mala? ¿Ustedes qué le dirían? Fue A ella le buena gusta en más el navegar. momento en que la tomé. Claro, exacto. Típicamente uno cuando ve un resultado que salió mal, juzga la decisión. Es lo que vos no hiciste ahora mismo. Pero uno ve y dice, qué mala decisión. Al final podrías haber estado navegando, qué lindo Claro. el día. Pero en realidad la decisión vos la tomás en un momento con la información que tenés y decidís cuánto invertir en nueva información. Claro. Pero ahí digamos que no te podías adelantar. Y ese es un problema muy serio que tenemos, que juzgamos las decisiones que tomamos en base al resultado que tuvieron, cuando en realidad ese resultado es producto de la aleatoriedad en algún punto. Claro. En 70% de probabilidades todavía hay, de 100 veces, 70 veces te conviene tomar esa decisión. Y en 30 va a salir mal. Pero en el agregado siempre te conviene seguir ese criterio. Y eso es lo que a veces no nos damos cuenta, que si uno piensa en las grandes decisiones que tomó el año pasado, en las buenas decisiones, es muy probable que uno las juzgue en función del resultado. Que es en función de la suerte, en gran medida. Claro. Y eso no te ayuda a aprender a tomar mejores decisiones. Estoy pensando en una frase que usamos mucho en el periodismo, ¿no? Que es muy fácil hablar con el diario el lunes. ¿No? Sí, Exacto. tal cual. El punto es no corregir el curso, Claro. porque la aleatoriedad del proceso te hizo que saliera en una u otra dirección, pero en ese caso ella tuvo mala suerte en el ejemplo que tuvimos, ¿no? Bueno, pero puede cancelar el cine e irse a navegar. Claro, en ese Primero caso eso, me arruinás y el segundo- ejemplo, pero está perfecto. Pero también puede Cosa que suceder mamá que puede vaya al hacer. cine Obviamente. con una amiga con la que estaba hace mucho tiempo esperando ir al cine, por ejemplo, también. Entonces ahí también le arruinamos el La ejemplo. Pero invitás a bueno. navegar a la amiga y ahí cerramos todo. Hacemos un Y círculo. mientras miran una peliculita en Netflix, ¿viste? Ahí lo cerramos todo. Exacto. Bueno, me encantó. Hay una sola cosita. Quiero Sí. que me hables de los errores sería como acción y omisión o Sí, Lo único. otro de los problemas que son que digo, esto de resalting es algo que nos cuesta mucho a nosotros, que nos hace sufrir bastante, en el sentido de que a veces tuvimos mala suerte y nos Genera juzgamos mucha angustia. por una decisión, exacto, que en realidad con la información que tenías hiciste lo mejor que podías, ¿no? Y otro que nos hace que nos hace no solo tomar malas decisiones, sino juzgarnos de más, es la diferencia entre los errores de comisión y los de omisión. Ajá. Entonces, A ver. en el corto plazo resulta que uno juzga muchísimo más los errores por las cosas que hace que por las que no hace. Cuando en el realidad, corto plazo. en el corto plazo. Cuando en realidad no hacer también es una decisión. Ujú. Claro. Entonces, yo tengo un ejemplo muy puntual que yo hasta 2018 invertía en la bolsa, en Estados Unidos, etcétera. Invertí en una empresa que era de biotecnología, se llama CRISPR, le fue muy bien. Yo en 2018 me fui, dejé de invertir en general porque estaba con la cabeza en otra cosa, etcétera. Y desde entonces esa empresa creció en valuación más o menos un 200, se multiplicó, creo, por 2.5, una cosa así. Te habría Un ganado montón. mucha plata. Un montón. Sí, efectivamente. Yo me fui en ese momento y a mí esa decisión me cuesta. Cuando lo pienso digo, la pucha, me perdí un montón de plata. Claro. Ahora a la vez, mi amigo Juan, que es un colombiano que de hecho estaba también invirtiendo y compartíamos muchos consejos y esa es una historia real, Bien. yo le dije, prestale atención a esta, porque se viene mucho, se viene esta empresa, se viene esta tecnología, etcétera, invertí. Él lo evaluó y decidió no invertir. Ahora Juan, cuando lee sobre la evaluación de CRISPR, no le importa para nada, Claro. porque él nunca se bajó. Entonces, ese error, los dos perdimos lo mismo. Los dos teníamos la oportunidad de haber invertido, lo evaluamos, decidimos que no. Pero como yo me bajé de un barco en el que estaba, me cuesta mucho más. Y eso resulta que los errores de comisión nos duelen muchísimo más que los de omisión en el corto plazo, pero en el largo plazo nos duelen mucho más las cosas que no hicimos que las que hicimos mal. Claro. Entonces, ese es un temita que por ahí estamos demasiado asustados de cometer errores de manera que nos parece más activa. Cuando en realidad de manera pasiva estamos cometiendo muchos errores que no los sobrepesamos, que no lo pesamos lo suficiente, porque no nos duelen en el corto plazo, pero en el largo plazo sí. Y sobre esto hay mucha evidencia. Entonces, Claro. es también un hack a la felicidad, pensar en la inacción y cómo eso te puede hacer cometer errores. Me gustó Sí, sí, eso yo- del hack a la felicidad. Sí, es muy lindo. escuchame Todavía una tengo una cosa. discusión con mis hermanos por unos terrenos que nunca compramos. Cuando podíamos, ahora que somos gente A mamá laburante no le- y pobre, no mamá tenemos no ni sabía. terrenos, ni plata, ni nada. Mamá no sabía la historia de que el chiquito invertía en la bolsa. Claro. Bueno, sí, hay cosas, Sí. son de alto riesgo era además la inversión, así que mejor no mencionarlo. Mejor no demasiado, enterarse, pero mejor sí, no sí, sí. enterarse. El productor está desesperado. Sí. ¿A dónde está? Ah, tenemos que Ah, cerrar está ya. ya. No, pará, Desesperado, ¿tenemos cierren, productor, Cache? sí, tenemos Sí. productor. ¿Hay productor?
podemos seguir hablando si querés, pero Pasaron yo... 2 minutos de las 11. Sí. 15 Ah, grados mierda. 2 décimas, claro, Sí, por eso. nos tenemos 15 que- grados Seba. 2 décimas. Me Para. encanta. Me encanta. Bueno, hay muchos más, hay muchos sesgos más, así que los que le interesan, un libro espectacular. A Sí. ver, consejo. No sé cómo es en español, se llama Thinking Fast and Slow, Ah, pensando rápido y lento. Claro. No sé. De Dan Ariely. A ver, no, de Daniel Kahneman. hay versiones en español, Seba. Tiene vamos. que haber, tiene que Tiene ver, que sí. haber versiones en Es Hay que buscarlo. espectacular. Ganó un premio Nobel este hombre por Bien. esas investigaciones. No sé, chicos, tengo un montón de tarea. Tengo que ver la serie, tengo que ponerme al Bueno, tanto. puede con ser que todos hagas los alguna, libros. Victoria. ¿Cuánto? Tengo un montón de tarea para hacer. Sí, bueno. Algo más. Gracias. Gracias, Seba. Sevita, Gracias, Evita. Bueno, Yo gracias soy a la que ustedes. anota y Sebastián ustedes no anotan. Acevedo. No, No, pero vos anotás, pero tenías que ver la serie y no la viste pero para yo- eso.